Hola, yo me llamo Richard Gómez tengo 13 años. Yo empecé a ir a la iglesia, me empezó a llamar la atención Dios por medio de mi madre y mi tía. Y a eso se sumó mi hermano pequeño. A mí me llamó mucho la atención, es la historia de Jesús. Porque vi una película de Jesús que me enseñaba todo lo que le había pasado en la vida. Entonces a mí me empezó a gustar ir a la iglesia, a conocer cosas de Dios, sobre Dios y Jesús. Nada, hoy quiero compartirles y contarles mi encuentro. Conocí a Dios por medio de mi hermana. Ella me habló mucho, llegó en un momento de que mi vida estaba bastante caos, tenía problemas porque en ese momento tenía un negocio, no me estaba yendo bien, eran tristezas, problemas con mi esposo, fue bastante duro. Empecé a conocer a Dios a través de mi hermana. Me hablaba de él, aunque estaba un poco negada, porque nunca lo conocía, pero de aquello de niñez, cuando te hablan de Dios, de que, bueno, que es el que está en el cielo, que es el que nos ayuda, pero en sí conocerlo no era. La verdad que conocer a Dios en mi vida ha sido maravilloso y ha sido un cambio radical, porque la verdad que tenía mi vida hecha un caos. Eran tristezas, depresiones, de no levantarme, de no seguir adelante, de que me levantaba porque tenía mis hijos y que tenía que luchar. Era ese el pensamiento que tenía en mi cabeza. Me tengo que levantar porque tengo que trabajar y sacarlos adelante, pero de resto era un caos, era separada de mi familia, con la única que me llevaba era con mi hermana. Mi madre casi no la veía, me había enfocado en mi marido y nada más, y mis hijos. Entonces era como que estaba aislada del mundo, era mi negocio, mis hijos, y estaba pues súper triste, con depresiones, no veía salida, no dormía, era horrible. La verdad que conocer a Dios fue un cambio, porque cuando yo empecé a conocer su palabra fue increíble, mi vida empezó a cambiar, mi actitud hacia con la gente, con mi marido, con mi propia familia, lo noté, lo sé. Me digo ahora a mí misma, tengo un problema, no voy sola a ese problema, voy acompañada de Dios y de nuestro Jesús. Voy con Él, estoy con Él y yo sé que con Él voy a salir. Y hoy digo que el día más feliz de mi vida ha sido conocer a Dios. Y este es mi testimonio. Jesús me rescató de una muerte segura. Me arrebató de las garras del enemigo. Mi vida antes de conocer a Jesús no tenía sentido. Yo era una persona sin autoestima, vengativa, derrochadora, manipulable. Dios me dio la convicción de un pecado muy grave que iba a cometer: quitarme la vida. No deseaba vivir. Tenía muchísimos problemas económicos, de pareja, familiares, laborales. Ya tenía escrita una carta de despedida para cada miembro de mi familia. Jesús me tendió su mano. Dios usa a las personas para su propósito. Y en el último suspiro de mi vida usó a Lauri para interceder por él. Sentí la necesidad de arrepentirme y de entregarle mi vida y todo lo que me angustiaba. Dios se mostró a mí. Tengo que decir que mi encuentro con Dios fue fascinante. Al orar, al entregarle al Señor el arrepentimiento de todos mis pecados y todo lo que me angustiaba, sentí una paz que jamás había sentido. Al sentir esa paz tan inmensa en medio de tanto sufrimiento, le di por primera vez gracias a Dios. Por Lauri conocí a los que hoy son mis pastores. Ellos me hablaron del Evangelio y me dijeron por primera vez que Jesús me amaba. Y aunque hoy aún hay carencias, ya no me angustio, porque sé que todo está en sus manos y que todo obra para mi bien,
y para su gloria. Yo antes era una persona que cuando me sentía atacada hablaba con muy malas palabras. Hoy oro por esas personas que me hablan o me tratan mal. Yo antes jamás perdonaba a nadie de los que me lastimaban. Hoy ya los he perdonado a todos y los pongo en oración. La gente que me conoce bien han notado un cambio muy grande en mi vida. Gloria a Dios. Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Hola, soy Marisela, tengo 2 hijos maravillosos. Hoy vengo a hablar de testimonio de lo que ha sido mi vida durante todo este tiempo con Jesús. Cuando yo no conocía a Jesús, mi vida era muy diferente, mi vida era gris. Tuve fracasos como cualquier persona, estuve rodeado de malos hábitos, llevaba muchas preocupaciones, era una persona insegura, era una persona triste, sinceramente. Siempre mis padres me inculcaron desde pequeña que debo amar a Dios, creer en Jesús, leer la Biblia, pero poco caso hice de aquellos consejos. Hubo momentos de mi vida en que atenté contra mi vida mismo. Aún así no fui agradecida con Dios. Y todos estos años me han servido para darme cuenta de que Dios nos da una segunda oportunidad, porque Dios nos ama, porque Jesús dio su vida en la cruz, Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Aún así, Él nos perdonó. Y aún así, pocas las personas somos agradecidas. Hubo un momento en que dije: Jesús, ayúdame. Jesús, perdona todos mis pecados. Y Jesús me escuchó. Jesús me rodeó de personas maravillosas. Mi madre es una hija de Dios, es creyente. Ella me ayudó mucho a entenderlo. Fui a la iglesia, escuché cultos. Los pastores son maravillosos. Soy una persona renovada. Soy una persona que sabe perdonar, sabe amar, sabe dar lo mejor de sí. Y yo sé que Jesús tiene para mí cosas maravillosas, porque soy una hija de Dios, porque soy creyente, porque creo. Dios me ama. Antes era temerosa de la muerte, ahora no. Ahora yo sé que el día que Dios quiera llevarme, yo sé que me va a llevar a su reino. Dios me va a dar la vida eterna, Dios me va a dar la salvación.